Hola, hola, hola. Ay, no puede ser. No puede ser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, me estaban diciendo que tuvimos unos temas ahorita con el en vivo de hace rato. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, les voy a hablar acerca de los cambios, algunos cambios. Encontré un artículo que me pareció bastante interesante. Es un artículo que tiene la información que desde hace unos meses he venido compartiendo aquí en el canal de la Universidad ISO. Es un artículo que de cierta manera va alineando lo que en su momento a mí me compartieron con los nuevos cambios que trae la norma ISO, la ISO 9001. Vayan indicándome si no hay algún tema de audio y video. Creo que no, ya no tenemos el tema del audio que tuvimos hace unos momentos. Entonces, bueno, vayan anotando en sus comentarios qué otro tema quieren que les vaya explicando. También les aviso que estoy preparando algunos videos con los posibles cambios que vendrían en esta nueva versión. Recordemos que esta versión va a salir para el 2026, todo 2025 se había escuchado que iba a salir para septiembre del 2025, pero por X o por Y el comité técnico que está actualizando la norma pues ha decidido postergarlo y esperamos que la futura versión salga para el 2026. Entonces, pues bueno, vayan escribiendo en los comentarios qué tema quiere que les vayamos explicando. Al día de hoy me encontré este artículo que considero muy adecuado a los cambios, se los voy a explicar. Aparte de lo que yo vaya generando para los próximos videos. También les informo que a partir de este año, el 2026, 2025, todos los videos que salgan en idioma español ya van a ser traducidos con inteligencia artificial a otros idiomas. Entonces, para que vayan compartiendo el contenido en otros idiomas, por si a lo mejor tienen colegas en Estados Unidos, pues automáticamente se va a traducir el video con audio en inglés. Esto prácticamente pues son los idiomas principales. Con uno de los dos idiomas principales que mayor habla la gente es el español y el inglés. Entonces, pues bueno, este artículo que les voy a compartir es de un colega, David, que es director del Transnational, una empresa que se dedica a dar servicios de asesoría a las empresas. Y pues bueno, aquí lo que nos habla David en este artículo dice que la norma ISO 9000 2025, no sabe si es 2025 o 2026, va a tener como objetivo hacer que la norma internacional sea más relevante y eficaz en el entorno empresarial actual. ¿Qué es esto? Se está buscando que el contenido de la norma pues sea más atractiva para todos los empresarios, para que de esta cierta manera tenga más usabilidad y los empresarios pues puedan aplicar de una manera más sencilla las normas. Entonces va a traer algún término. Lo que se busca de esta norma, lo que me habían comentado, es que esta versión de la norma tenga una mayor usabilidad, sea menos técnica, no se requiera un acompañamiento por otra organización para poder implementar este sistema de gestión. También el artículo dice que es probable que los principales beneficios incluyan la mejor gestión de riesgos, una mejor integración de las herramientas digitales, un mayor enfoque en la sostenibilidad, una gestión más eficaz en la cadena de suministro y un mayor compromiso por parte de los empleados. En la parte de los empleados, pues bueno, recordemos que toda cultura organizacional va a depender de los hábitos y de las acciones de los colaboradores. Entonces, recordemos que toda gestión de calidad se ayuda a generar resultados más eficientes al momento de que los empleados tienen las competencias necesarias, tienen esa toma de conciencia más adecuada para poder generar esa mejora continua en todos los procesos. Entonces, pues bueno, vamos a revisar todo lo que nos dice este artículo. Dice que la gestión de riesgos es mejorada. Dice, basando en el pensamiento basado en riesgos introducido en el 2015, la nueva actualización probablemente proporcionará directrices más detalladas sobre cómo formalizar los procesos en la gestión del riesgo. ¿Vale? Entonces,
recordemos que la gestión del riesgo lo tenemos que ver de todo el sistema de gestión de calidad. Si nosotros vemos la gestión del riesgo como por procesos, pues vamos a ver la gestión de riesgos un poco ineficaz, porque solamente vamos a ver la percepción del dueño del proceso. Va a ser muy diferente que ustedes hagan un mejor análisis de riesgos si lo hacen de todo el sistema de gestión de calidad. Entonces, lo que dice aquí el artículo es que lo que se busca es que la gestión de riesgos sea mejorada, y obviamente que cuando una gestión de riesgos es bien manejada por los empresarios o por los que están implementando el sistema de gestión de calidad, pues va a ayudar a las empresas a identificar, evaluar y mitigar esos riesgos de una manera eficaz y eficiente, lo que de cierta manera va a ayudar a que la mejora continua se vaya estableciendo, se vaya mejorando, el personal identifique esos riesgos, el personal lo pueda saber cuáles son los orígenes de riesgo, y también el mismo personal pueda ayudar a mitigar que los riesgos se materialicen o se presenten. Entonces escribe en los comentarios de este video si tú cómo haces la gestión de riesgos, si la haces por la gestión de riesgos por todo el sistema de gestión de calidad o haces la gestión de riesgos por cada proceso, ¿vale? Y también aquí nos indica la integración de tecnologías emergentes. Recordemos que con la pandemia, bueno, como que hubo una mayor aceleración en cuanto a las tecnologías de la información. Todas estas tecnologías que se vinieron dando, como las videollamadas, como el Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, pues bueno, también las tenemos que considerar dentro de todo el sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque las tecnologías nos van a facilitar la toma de decisiones, nos van a facilitar el análisis de datos y también nos va a facilitar la automatización para algunos sistemas de gestión que utilicen maquinaria o sistemas computarizados para poder gestionar ese producto como lo están manufacturando actualmente. Entonces, aquí nos dice que para seguir el ritmo del rápido aumento de la digitalización y el uso de la tecnología artificial en la toma de decisiones automatizada, en la era digital actual, las organizaciones dependen cada vez más de la automatización, del análisis de datos y de otras tecnologías. Entonces, recordemos que aquí también en este canal les he explicado cómo aplicar la inteligencia artificial para implementar un sistema de gestión de calidad. Entonces, nada más lo que les voy a recomendar es que la inteligencia artificial va de la mano con que ustedes puedan aplicar el pensamiento crítico. Si ustedes no tienen un pensamiento crítico adecuado, pues bueno, pudiera ser que la inteligencia artificial, al momento de que ustedes la estén ocupando, pues no pudieran tener los aciertos adecuados para poder tener esa implementación de una manera eficaz y eficiente. Ahora bien, escribe en los comentarios de este video si tú ya utilizas la inteligencia artificial en tu sistema de gestión y qué herramienta de inteligencia qué otra inteligencia artificial estás ocupando para mejorar la gestión de la organización en tu sistema que estás implementando para generar mejora continua. También aquí nos indica que se espera que la nueva revisión anime a las empresas a adoptar herramientas digitales para mejorar los procesos de la gestión de calidad, haciendo que las operaciones sean más eficientes y basadas en datos. Recordemos que hay un principio de la mejora de los sistemas de gestión que nos indica que los datos se tienen que tomar considerando, las decisiones se tienen que tomar considerando los datos. Entonces, va a ser muy adecuado que ustedes, para poder tener decisiones adecuadas, pues puedan ocupar estas tecnologías emergentes. De hecho, en la futura norma se va a hablar se va a hablar y a mencionar las tecnologías emergentes como parte de la mejora continua en la organización. Escribe en los comentarios si tú ya estás utilizando alguna tecnología emergente o si el próximo año lo vas a utilizar como una tecnología emergente. Entonces, ve llevándote de tarea cómo vas a mejorar la gestión de riesgos para que te vayas anticipando los cambios que trae la norma ISO 9000, cómo vas a ocupar las tecnologías emergentes para que de cierta manera pues te vayas teniendo una transición hacia la nueva versión de una manera más adecuada y más fácil. Y luego, con el cambio que vino dentro de la actualización del estándar SL, con la enmienda que fue muy hablada 2024, pues prácticamente aquí ya nos está
reforzando que va a haber un mayor enfoque a la sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad se refiere a que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Eso es la sostenibilidad. Entonces, aquí nos dice el artículo que, como las preocupaciones ambientales ocupan un lugar central, la nueva actualización de la norma ISO 9000 probablemente hará mayor hincapié en la sostenibilidad, alentando a las empresas a incorporar consideraciones ambientales a sus objetivos de calidad. Entonces, escribe en los comentarios si tú ya tienes considerado dentro de tu análisis del contexto el cambio climático. Una vez que ya tengas considerado dentro del contexto el cambio climático, pues bueno, hay que establecer algunas estrategias para mitigar ese cambio climático en las organizaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que toda economía parte del medio ambiente. Toda economía en cualquier país, de cualquier región, parte del medio ambiente. Si no hay un medio ambiente, no va a haber economía. ¿Por qué? Porque a través del medio ambiente nosotros comercializamos materias primas, comercializamos insumos, que esos insumos de esas materias primas se introducen en los procesos productivos para generar productos y servicios que van a satisfacer a los clientes. Entonces, si tomamos en consideración que se pueden ver afectadas esas materias primas que utilizamos en nuestra organización, pues bueno, va a ser muy importante que ustedes lo tengan muy en cuenta para que puedan establecer estrategias, porque van a venir cambios en cuanto al tema legislativo, van a venir cambios en cuanto al tema normativo. ¿Por qué? Porque el medio ambiente se está viendo afectado por esos cambios. Esos cambios van a afectar materias primas y van a afectar insumos, y por ende van a afectar las cadenas de producción o las cadenas de servicios. Entonces, pues, estén muy atentos de cómo es que en sus organizaciones el tema del cambio climático, cómo va a afectar a la generación de los actuales productos y servicios. De hecho, el cambio climático también va a traer cosas nuevas, va a traer innovación, va a traer nuevas leyes, nuevas reglamentaciones, nuevos productos, nuevos servicios que tienen que ser muy amigables con el medio ambiente. Entonces, pues bueno, vayan considerándolo y vayan estableciendo de una manera adecuada todo esto para que el cambio en la futura norma, pues básicamente se vaya dando un poquito más fácil y sencillo. Y bueno, aquí también nos habla de un enfoque renovado sobre el aseguramiento de calidad. Recordemos que todo sistema de gestión de calidad está compuesto por 4 pilares. El primer pilar es la prevención de calidad, el segundo pilar es el aseguramiento de calidad, el tercer pilar es el control de calidad y el cuarto pilar es el mejoramiento de la calidad. Entonces, recordemos que la parte del aseguramiento de calidad se refiere a que es la parte del sistema de gestión de calidad que va a garantizar que se van a cumplir los requisitos de los productos y servicios. Entonces, la nueva norma lo que nos dice en este artículo es que este enfoque va a ser renovado sobre el aseguramiento de calidad y otras aclaraciones de que el sistema de gestión de calidad es parte integral de los procesos de negocio. ¿Qué es esto? Que pudiera ser que el aseguramiento de calidad nos va a facilitar que proporcionemos la confianza de que los procesos van a cumplir sus objetivos y que esos objetivos van a ayudar a la organización a cumplir sus objetos de negocio que tienen en la organización. Entonces, vayan tomando en cuenta este enfoque renovado para que vayan ustedes alineando las actividades de aseguramiento de calidad a la parte de la mejora continua. Escriban en los comentarios qué actividades de aseguramiento de calidad ustedes consideran que están llevando en su sistema de gestión. Y luego nos habla de la ampliación del concepto de satisfacción del cliente. Ya trae un enfoque un poquito más amplio, ya nos habla de la experiencia del cliente, no solamente de producir un producto o servicio para satisfacer las necesidades, sino también nos habla de la experiencia del cliente. Llévense de tarea lo que es el BTL. En la parte de BTL de la mercadotecnia, pues bueno, se habla mucho del BTL, de la experiencia del cliente, de vivir las emociones a través del producto o servicio. Entonces, pues vayan alineando esta parte para que no solamente se busque la satisfacción del cliente a través del producto o el servicio que ustedes entregan, sino que la misma marca genere una nueva experiencia a través del servicio, del producto que ustedes están proporcionando a los consumidores. Es como ustedes, cuando ven la marca de la Universidad ISO, consideran que es un lugar donde ustedes van a aprender herramientas de mejora continua,
donde es un canal de YouTube, donde de cierta manera estamos facilitando el aprendizaje hacia la gestión de la mejora continua. Es lo que nosotros buscamos con esta iniciativa de la Universidad ISO, que ustedes tengan un medio donde ustedes puedan aprender la mejora continua y la pueden implementar de una manera eficaz y eficiente en su organización. Y pues bueno, nos habla de la inclusión de la ética y la integridad, la alineación con otras decisiones de la empresa, las acciones y las interacciones con todos los grupos de interés. Ojalá se recomiende una cultura justa para la organización. Recordemos que la parte de la ética y la integridad pues tienen que ver con la alta dirección. Y no solamente con la alta dirección, sino con todo el personal. Todo el personal tiene que ser ético y tiene que ser íntegro al momento que está desarrollando las actividades de su organización. Al momento de que está desarrollando actividades en nombre de la organización, pues bueno, tiene que apegarse a cierta cultura. Esta cultura tiene que apegarse a la ética y a la integridad. Si no tenemos un sistema de gestión íntegro, obviamente no estamos asegurando que el producto que le vamos a entregar al cliente le va a satisfacer estas necesidades a los consumidores finales. Entonces, lo que se busca es que este requisito, el requisito 5, que tiene que ver con liderazgo, pues incluya temas de ética y de integridad. Entonces, pues vayan afilando la hacha con sus directivos para que, pues bueno, vayan alineando el sistema de gestión de calidad para que refuercen el tema de la integridad y la ética. Y pues bueno, recordemos que todas las organizaciones pues forman parte de una cadena de suministro. Una cadena de suministro, ya sea si son proveedores, si entregan un servicio o un suministro para la generación de un servicio o un producto. Entonces, pues bueno, aquí la norma trae algunos cambios que tienen que ver con la gestión más eficaz en la cadena de suministro. Básicamente lo que busca es que la cadena de suministro sea más sólida y resiliente ante cualquier situación. Recordemos que venimos de una pandemia, recordemos que en algunas regiones hay conflictos de guerra, entonces pues todo eso afecta a algunas organizaciones, dependiendo de dónde nos encontremos. Aquí en Latinoamérica pues hay algunas situaciones de desigualdad y temas que de cierta manera no apoyan mucho a que las organizaciones sean un poquito más resilientes. Entonces se espera que la norma actualizada incluya una orientación más sólida sobre la gestión de las cadenas de suministros, garantizando que se mantenga la calidad incluso frente a desafíos externos. Entonces, pues bueno, ya tocará que ustedes y su personal aquí para mejorar la cadena de suministro, pues va a ser muy importante que ustedes incluyan al personal como parte de la estrategia de generar ideas, de generar innovación para que esa cadena de suministro pues entregue los servicios y productos de acuerdo a la calidad y a pesar de todo se entreguen y el cliente pues pueda sentirse satisfecho con el producto o servicio que está adquiriendo. Y pues bueno, en lo último que trae este artículo dice que mayor compromiso de los empleados. Cada vez hay más investigadores que destacan el papel fundamental que desempeñan los empleados en el mantenimiento y la mejora de calidad y su comportamiento ético. Bueno, yo aquí no lo dejaría como más investigaciones. De hecho, parte de los gurús de calidad, por lo que son Demi Juran, Crosby y Chicago, pues siempre hablaban de que parte de la mejora continua tiene que ver con los colaboradores, que hay que tenerlos capacitados, que hay que tener un programa de recompensas. Entonces, escriban en los comentarios de este video si en su organización pues tienen un programa de recompensas, un programa de reconocimientos, un programa de innovación para que los empleados participen en la gestión de la mejora continua. Entonces va a ser muy importante que ustedes vayan alineando a que los empleados participen en la mejora continua dentro de la organización, a que los líderes de los procesos no solamente sean los que innoven y tomen decisiones, sino que todo el personal forma parte del proceso, forma parte de la operación y por ende puede también generar mejora continua a través de las ideas. Entonces va a ser muy importante que ustedes puedan integrar a su personal al sistema de gestión de calidad, no solamente con la aplicación de los procedimientos, sino también con la generación de ideas para esos procesos. Entonces, también aquí nos indica que la nueva revisión puede incluir requisitos más específicos relacionados con el compromiso, la formación y el bienestar de los empleados, y yo creo que es algo muy adecuado, ¿no? El compromiso, pues bueno, ese compromiso, yo creo que al momento de que tienen un sistema de gestión de calidad certificado, ahí se ve el compromiso del personal
con la aplicación de los procedimientos, con conocer la política, con que esos procesos cumplan sus objetivos. La parte de formación, pues bueno, todo gestión de mejora continua genera cambios. Esos cambios deben ir acompañados de un proceso de formación y capacitación. Y obviamente, pues bueno, como estamos hablando aquí de un sistema un poquito más íntegro, que tiene que ver con el enfoque renovado, con la ética y la integridad. Cuando hablamos de siendo éticos e íntegros, aquí tiene que ver con el bienestar de los empleados. Hay sistemas de gestión de trabajo que no son nada éticos y nada íntegros y por ende no buscan el bienestar de los empleados. Entonces, pues bueno, escriben en los comentarios de este video si ustedes ya tienen un sistema de recompensas de los empleados que ayude a generar esa mejora continua, que ayude a dar reconocimiento a los integrantes de la organización para que se fomente el enfoque de la gestión de calidad centrado en las personas. Entonces, pues bueno, estos son los cambios que posiblemente pudieran venir para la nueva versión de la ISO 9001. Escribe en los comentarios si ya estás listo. También escribe en los comentarios qué quieres que te explique. El próximo año ya tengo algunos videos ahí ya grabados, que es donde estoy hablando de mi propuesta, donde estoy hablando de la gestión de la mejora continua, donde estoy hablando de sostenibilidad. Entonces, pues bueno, escribe en los comentarios qué otros videos quieres que te enseñe y pues bueno, no me resta más que a ustedes decirle que muchas gracias por formar parte de esta comunidad. 2024 la verdad para mí fue muy de mucho aprendizaje. Muchos de ustedes saben qué es lo que me sucedió, entonces pues bueno, agradezco mucho sus oraciones, su interés y pues bueno, recordemos que la Universidad ISO está para que ustedes puedan seguir aprendiendo cuestiones de mejora continua y pues bueno, nos vemos hasta el próximo año y cualquier duda escriban en los comentarios qué otra información quieren que yo les ayude a generar mejora continua. Hasta luego.